programa viene ahora el doctor Rosenberg Albores Figueroa. Él es anestesiólogo, pediatra cardiotorácico, es adscrito al Hospital UMAE 34 y a la Unidad de Cirugía Cardiotorácica del Hospital Universitario, y es actualmente presidente de la Asociación de Anestesiólogos Cardiotorácicos. Lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, vamos a hablar o empezar a hablar acerca de algo general, ¿no? Tampoco me voy a poner a platicar de la definición de monitorización y nada de eso, que todos ya lo dominan. Simplemente hay que empezar a abordar, ¿no? Lo que nosotros tratamos de hacer cuando monitorizamos un paciente es generar las señales, transmitirlas, adquirir los datos, transmitirlas, procesarlas y bueno, a fin de cuentas a nosotros nos reflejan en un monitor y de cierta manera, ¿no? Lo más importante que nos corresponde a los que estamos observando esos datos y esas señales, pues es analizarlas y tomar una decisión en relación a esto, ¿no? Eso es la parte más importante de esto, que nosotros sepamos lo que estamos midiendo, eso es una. Dos, que lo que estamos midiendo nos funciona para nuestro paciente y lo interpretemos de la mejor manera. A colación, bueno, estos enunciados, no todos los pacientes son susceptibles de ser monitorizados, eso es bien importante. No todos los monitores tampoco son para todos los pacientes. Me viene a la mente rápido un paciente con una fisiología univentricular y a lo mejor ya con corrección de Fontan y a fuerza le queremos medir la PVC, que no vamos a tener, porque ya no tiene vena cava conectada al sistema derecho, ¿no? Vamos a estar midiendo la presión pulmonar directamente. Entonces, ese es un ejemplo rápido. Y bueno, algo triste, que no todos los médicos saben interpretar los monitores de nuestros pacientes. Y eso nos corresponde a nosotros saber nuestras propias limitaciones a la hora de interpretar lo que estamos viendo. Hay muchos estudios recientes que han demostrado que tanto la morbilidad y la mortalidad perioperatoria es mayor a la que nosotros preveemos, sobre todo en los niños, que no hay escalas tan específicas para validarlo o validadas para hacer esto. Y hay una brecha muy grande entre el desarrollo de este monitoreo hemodinámico y obviamente el intento de definir e implementar protocolos en la práctica diaria, que es lo que más carecemos. El enfoque debe de ser muy puntual, es decir, tenemos un paciente de alto riesgo, tratamos de establecer un pronóstico perioperatorio y bueno, hay que tratar de establecer tecnologías de monitorización invasivas, pero que realmente sean relevantes para este paciente y sobre todo que signifiquen un impacto directo en el pronóstico de este paciente. Y hay que tratar a partir de esto de establecer protocolos de manejo específicos para los grupos de pacientes que estamos viendo. Es decir, si tenemos una tecnología nueva, hay primero que establecer si es buena para nuestro paciente o no, si es válida para nuestro paciente o no, y una vez que establecemos que es válida y que podemos utilizarla, la manera de interpretarla es lo que vamos es el paso a seguir, ¿no? Y eso lo hemos visto con todos los monitores que salen casi todos los días y que nos vienen a presentar y después de un tiempo nos damos cuenta que o no servía o no lo estábamos utilizando como debería de ser. Hay un incremento en la demanda de procedimientos quirúrgicos a cualquier edad y esto incluye obviamente los pacientes pediátricos y basado en la población mundial establecida en el 2010, bueno, hay muchas personas que requieren muchos procedimientos quirúrgicos y lo más relevante es que alrededor del 15% de estos procedimientos son de alto riesgo y esto supone una mortalidad muy elevada, cercana al 80%. Los pacientes entre más deteriorada tengan la clase funcional, pues obviamente peor pronóstico tienen. Y algo que nosotros siempre establecemos en anestesia, cuando le damos una valoración de clase funcional, es decir, bueno, es ASA 4, ¿se puede morir? Pues no, es ASA 4, tenemos que hacer lo necesario para optimizarlo antes de la cirugía y que el resultado posterior sea el mejor para el paciente, ¿sí? Es muy fácil decir, bueno, pues estaba bien malito, seguramente se iba a morir y pues ni modo, se murió. Que muchas veces se piensa eso en la cirugía cardíaca, ¿no? Pues total es cirugía de corazón, ¿no? Pero no, la verdad es que tenemos que hacer lo necesario para optimizar al paciente y para vigilarlo de la mejor manera para poder predecir todas las características que están presentando deleterias en el perioperatorio. Curiosamente, la tasa de mortalidad en pacientes de alto riesgo para cirugía no cardíaca es mayor que en cirugía cardíaca y esto tiene una razón bien importante. A veces en cirugía cardíaca monitorizamos no de más,
pero muy preciso al paciente. Es decir, si va un paciente solo a una comunicación interauricular, no se salva de una línea arterial, de un catéter venoso central y de una sonda Foley. Y muchas veces, ahora, la mayoría o todas las veces, de una ecocardiografía transesofágica perioperatoria. Entonces, es muy difícil que con todo este monitoreo, bueno, y aparte el BIS y el NIRS, etcétera, ¿va?, que con todo este monitoreo se nos escape algo, o si presenta algo relevante, no nos demos cuenta. Sin embargo, en la cirugía no cardíaca muchas veces menospreciamos al paciente o lo subestimamos, no menospreciarlo, lo subestimamos y decimos, bueno, a lo mejor pues es un niño con un apéndice perforada de 3 días, sí, ya sé que está séptico, pero ¿por qué le voy a poner una línea arterial? ¿No? Y a lo mejor ese niño tiene muchas más probabilidades de fallecer en el perioperatorio que el niño que va a ser sometido a una cirugía cardíaca no de alto riesgo, ¿no? La morbilidad alcanzada en estos procedimientos no cardíacos es alrededor del 50%. Entonces, pues son números muy críticos y muy graves que no debemos de dejar pasar, ¿no? A todo esto, bueno, lo ideal en el abordaje de estos pacientes es tener una valoración preoperatoria adecuada y siempre el paciente de alto riesgo lo debe de revisar antes de su cirugía el intensivista que lo va a recibir o que lo va a cuidar y el anestesiólogo. Tenemos que integrar un plan de tratamiento y obviamente de monitorización adecuado previo a la cirugía y también estrategias de manejo alterna. Y si el anestesiólogo se siente limitado en la toma de algunas decisiones, bueno, el intensivista ya lo conoce y podemos hablar por teléfono y preguntarle, oye, ¿qué opinas de esto? Eso es algo que nosotros en el grupo en el que trabajamos lo hacemos de rutina, sobre todo con cosas que a veces no tenemos o no hacemos frecuentemente. Por ejemplo, un niño hipotiroideo o con un hipotiroidismo o un pseudohipotiroidismo, que no sabemos si meter o no a una cirugía cardíaca no complicada, ¿no? Que realmente a veces se puede convertir en un verdadero problema. En relación a la valoración preoperatoria adecuada, bueno, establecer los protocolos de manejo y las estrategias apropiadas y individualizadas para el manejo de la terapia intensiva. Y esto, obviamente, el único objetivo es disminuir el riesgo perioperatorio. A fin de cuentas, es a lo que tenemos que llegar con nuestros pacientes. La monitorización hemodinámica como tal, sí, bueno, tiene muchas ventajas y muchas cosas que debemos aprovechar. Debe ser de acceso rápido, fácil de usar y no tan costosa. Desafortunadamente no todo es así. Las variables fisiológicas idealmente deben de estar expresadas con un número para que nosotros podamos establecer un parámetro de medición adecuado. Deben de valorar adecuadamente la perfusión y la oxigenación tisular, o por lo menos ser el objetivo final. Diagnosticar arritmias e isquemia, las que hay así, el diagnóstico de falla ventricular derecha, izquierda o disfunciones específicas en pulmones o corazón y bueno, obviamente que nos ayuden a prevenir y disminuir las complicaciones. Y todo esto con las metas de detectar, de diagnosticar temprano las anormalidades, dar un tratamiento oportuno y controlar obviamente administración de líquidos, inotrópicos y demás. Y bueno, ya a pesar de que está tristemente no fui yo el autor, pero las guías de los niveles de evidencia del cuidado intensivo pediátrico que se publicaron desde el 2004 ya establecían lineamientos muy importantes y muy relevantes, que son que el monitor, al menos del paciente que está en la terapia intensiva pediátrica, debe de estar valorando continuamente el ritmo cardíaco y la frecuencia, la frecuencia respiratoria, la temperatura, al menos una presión de variable hemodinámica, una presión invasiva, la saturación de oxígeno, el CO2 y detectar las arritmias. Ahora yo les pregunto, en sus lugares de trabajo, ¿cuántos de ustedes de rutina miden el CO2 en sus pacientes que están en terapia intensiva? De rutina a todos. A veces lo hacemos en el paciente de alto riesgo y decimos, este sí, pero bueno, según las guías que se publicaron desde el 2004, deberíamos estarlo haciendo hace 15 años de rutina a todos los pacientes. Y es entonces cuando empiezan los problemas, ¿no? Y siempre tenemos un pretexto, por ejemplo, los que trabajamos en la institución, de bueno, es que no hay, ¿sí? Bueno, pues si no hay que pedirlo, por lo menos generar la necesidad. Se hizo un estudio, una encuesta el año pasado acerca del uso actual tanto de los monitores invasivos y no invasivos en unidades intensivas pediátricas que tengan academia, que tengan fellows, ¿no? Ellos dividieron en grupos grandes, es decir, aquellos que tenían menos de 30 camas, ¿sí? La terapia intensiva con menos de 30 camas era una terapia pequeña,
las que tenían más de 30 camas eran una terapia grande. Y aquellos que tuvieran menos de 8 fellows eran una terapia pequeña, y aquellos que tuvieran más de 8 fellows eran una terapia grande. Entonces los resultados los dividieron en esos grupos. El resumen que hacen ellos es, les preguntan, bueno, dentro de sus habilidades como residentes de terapia intensiva pediátrica, ¿cuál es la monitorización que más usan? ¿Sí? Entonces subdividen el tipo de paciente y ellos empiezan a ver el paciente operado de corazón, el paciente con fisiología univentricular, ¿sí? Preoperatorio y postoperatorio, el paciente post-reanimación cardiopulmonar, el paciente que está en terapia de ECMO, en el manejo ventilatorio, el paciente en choque, séptico, con una lesión cerebral severa, traumática, en hemorragia intraventricular, el paciente que se va a transportar y algunos otros. Y preguntan nada más algunos tipos de monitorización, que son los más frecuentes: línea arterial, catéter venoso, Swan-Ganz, capnografía, y el mínimamente invasivo, PICO, que es termodilución transpulmonar, BIS y NIRS. Curiosamente, a pesar de que lo preguntan, el Swan-Ganz ya nadie lo usa en el paciente pediátrico, ¿sí? Curioso que hay muchas publicaciones de este año y del año pasado que apoyan y soportan el uso del Swan-Ganz pediátrico, sobre todo europeas, ¿no? Tiene como un resurgimiento. En el adulto ya no nos queda duda que debemos de utilizarlo, ¿sí? Muy contrariamente a lo que se piensa, que porque tenemos y dominamos la ecocardiografía, ya el Swan-Ganz no deberíamos de utilizarlo. Bueno, ahora el resurgimiento dice que las variables hemodinámicas que nos da el Swan-Ganz, lo vamos a ver un poquito más adelante, son tan importantes o más importantes que el eco, y entonces tenemos que retomarlo. Sin embargo, bueno, ellos no pusieron o no utilizaron, ellos como tal, ninguno. Dicen, sí se valora, sí se miden en la terapia intensiva, pero los ponen en quirófano. Entonces, en primer lugar, como habilidad para el residente de terapia intensiva pediátrica es 0, porque no he puesto ninguno, a pesar de que los utilizan y que los dominen. Obviamente los más utilizados son los invasivos, la línea arterial, el catéter central, la capnografía como no invasivo, y los otros, bueno, el BIS tiene utilidad hasta para cosas que ni siquiera nos imaginamos, como la intolerancia a la alimentación. Ojalá que todos los monitores fueran así de facilitos, que sin saber ecocardiografía sepamos que algo está mal, porque el corazón está nadando en algo. Y si nos ponen flechitas y dicen, bueno, se está colapsando el ventrículo derecho, pues ya casi sabemos el diagnóstico. Tristemente, pues no es así todo, ¿verdad? Hay que tratar de entender los errores, y esto estoy hablando de la interpretación de lo que estamos haciendo. El porcentaje de error tiene una fórmula en la interpretación de datos, y bueno, tiene una constante que va por una desviación estándar y por la media del gasto cardíaco, y dos ejemplos bien fáciles, ¿no? El porcentaje de que suceda con el nivel de atractivo que tengan, y esto es en cantantes que son aparte escritores de sus canciones. Ponemos aquí el más feo que no han descubierto, el quirúrgicamente perfecto y que bueno, todo mundo ama, y bueno, Adele está por acá. Bueno, Adele cuando estaba más gordita, ¿no? Estaba por ahí. Y algo que se relaciona también, para que entendamos este porcentaje de error, es cuáles son las razones para limpiar mi apartamento, ¿no? Todo el mundo diría, pues porque está sucio, ¿no? Bueno, la frecuencia de que ocurra sí es alta, pero la verdad es que no me motiva, ¿no? Me motiva más, que está aquí en amarillo, que casi no se ve, que mi exnovia venga a verme, a visitarme, ¿no? ¿Sí? Aunque, pues eso no ocurre casi nunca, pero si ocurre una vez es la motivación más alta de que ocurra. Esto puede representar la manera en la cual nosotros interpretamos algo que estamos viendo en una pantalla. Es decir, lo que estoy viendo me está traduciendo algo importante para mí, porque sé de qué se trata y sé cómo puedo responder a eso, o me está dando un resultado que a lo mejor es muy importante para el paciente, pero yo no sé de qué se trata, ¿de acuerdo? Eso es bien importante. Y pongamos el ejemplo más fácil de todos. Tenemos un monitor de terapia intensiva completo, con 3 presiones invasivas, estamos con el central, con pulmonar, con la presión arterial sistémica, frecuencia cardíaca, 2 canales de ritmo, temperaturas, CO2, tenemos BIS, tenemos NIRS, y qué más, nada más, ¿no? Y de pronto el paciente se hipotensa, ¿no? No sé, paciente de 10 años y de repente tiene 50, 30. Y lo único que nos interesa en ese momento es que esté hipotenso. Y lo único que queremos hacer en ese momento es subirle la presión. Quizá
antes de averiguar por qué le bajó la presión, ¿sí? No nos interesa de momento ver las otras variables, simplemente le bajó la presión y se la tengo que subir. Y eso es uno de los errores más frecuentes que cometemos los anestesiólogos o los que nos dedicamos a la terapia crítica, es decir, queremos resolver lo antes posible lo que está pasando y lo primero que hacemos es ponerle un vasopresor, porque va a resolver lo que a nosotros en ese momento nos incomoda, que quién sabe si eso es lo que realmente le va a favorecer al paciente. Y bueno, vamos a tratar de dilucidar un poquito en cuanto a las técnicas de monitorización que conocemos o que hay disponibles. Vamos a empezar con las no invasivas. Y bueno, ojalá todos nuestros pacientes estuvieran de esta manera. Vemos un paciente crítico que está inconsciente, que no sabemos qué pasa, todos nos estresamos, llamamos a enfermería, activamos el código, llegan todos a ayudarnos, hacemos todo lo necesario para el paciente. Hay alguien que se espanta siempre, ¿no? Que no sabe ni qué hacer, ¿sí? Hacemos todo lo necesario para tratar de ayudar a este paciente y le ponemos un monitor no invasivo, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer. Y entonces, ojalá todos tuviéramos un monitor que solo pasándoselo por encima nos diera todo esto, ¿verdad? Y digamos, wow, pues entonces sí el monitor efectivamente funciona, porque ya nos dijo qué tiene el paciente, ¿no? Por lo menos la temperatura está normal, el cerebro funciona, los pulmones también, ¿sí? Entonces, descartamos ya, no sé, el 90% de las causas probables de que el paciente esté grave, pero eso no existe, ¿no? Lo que tenemos objetivo, bueno, el BIS, que si bien no es una monitorización hemodinámica, sí tiene una repercusión importante. Ahora yo les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes de rutina utilizan un BIS o algo similar, que es un índice biespectral o electroencefalografía o cualquier manera que se interpreta? Y esto tiene que ver sobre todo con la sedación del paciente. La traducción, o como lo hemos querido traducir, el índice biespectral, es que monitorizamos qué tan anestesiado o qué tan sedado está el paciente. Lo que monitoriza es hipnosis, ¿de acuerdo? Llámenle como le llamen, es hipnosis ideal basado en la técnica anestésica o en la técnica de sedación. Tiene un par de problemas el BIS desde que lo fabricaron. Está validado sobre sí mismo, es decir, no hay un punto de comparación. Sí tiene basado en ondas electromiográficas y electroencefalográficas, pero son de la corteza prefrontal y nada más de un ladito, ¿no? Entonces, bueno, se puede traducir como que la disminución de la actividad prefrontal izquierda puede interpretarse como que el paciente está más dormido que lo normal. Tiene escala numérica del 0 al 100, de 80 para arriba, el paciente está despierto, de 60 a 80 es un estado de sedación, de 40 a 60 un estado anestésico, ¿sí? Y por debajo de 40 pues es más profundo y no deberíamos de ponerlo. El problema real que sucede cuando monitorizamos BIS es que si nuestro paciente tiene menos de 40, algunas publicaciones lo mencionan como 30, que es lo que pongo aquí, se asocia a deterioro cognitivo. En anestesia se ha dicho que si mantienes a tu paciente por debajo de 40, uno, va a tener mayor retraso al despertar y dos, el paciente tiene más riesgo de que haga deterioro cognitivo posterior al procedimiento quirúrgico. Y eso está relacionado con la forma en que trabajamos. Si interpretamos o malinterpretamos un valor de BIS superior a 60 como que el paciente está despertando, ¿sí? O una elevación de 50 a 60 o de 40 a 60, la primer maniobra es, pues duérmelo más. Seguramente el paciente pues, le está pasando algo que está saliéndose de plano, que lo tengamos con infusión continua. O a veces el BIS está en 50 y el paciente se taquicardiza o se hipertensa. Y nosotros lo interpretamos como, seguramente el paciente intubado en la terapia tiene dolor. O peor aún, si no tenemos BIS, ¿verdad? Si se taquicardiza o se hipertensa, lo primero que pensamos es, le está doliendo, ¿sí? Póngale más analgésico. Y a lo mejor si estuviéramos midiendo el BIS, ese BIS se iría a 20. Y si lo mantenemos en 20, porque con eso está más bradicárdico y más hipotenso, nosotros estamos tranquilos, pero el paciente se está deteriorando. Entonces hay que tener mucho cuidado y es importante por la consecuencia de no monitorizarlo. El NIRS, que ha venido a revolucionar gran cantidad de publicaciones, de procedimientos y que lo queremos ver como la panacea en monitorización, pues bueno, funciona, sí funciona, pero tiene asegúnes muy importantes. Hay que recordar que bueno, está basado en el principio de Beer-Lambert, que tiene que ver con el grado de absorción de luz del sistema por el cual está pasando, ¿sí?
Y básicamente lo que monitoriza es flujo sanguíneo regional, es decir, donde se pone el parche, hay un diodo que emite una luz infrarroja o cercana al infrarrojo, por eso se llama NIRS, y el otro lo recibe, y bueno, la cantidad de luz absorbida es el porcentaje que está manifestando. Es un predictor temprano de disminución de la perfusión y es muy hábil, es decir, que en cuanto sucede la disminución de la perfusión, al siguiente segundo lo está midiendo. Es muy sensible y también es muy específico. Sin embargo, hemos malinterpretado su uso. Es decir, si nosotros tenemos un paciente con un NIRS de 60 basal, nos esperamos, vamos a ponerle 70, nos esperamos a que baje de 40 o a 30 para pensar que algo está mal. Y las publicaciones más recientes nos dicen que la verdadera variabilidad que debe de importar es mayor al 20%. Es decir, de acuerdo al basal, si hay una variación del 20%, algo está sucediendo y tenemos que intervenir en ese paciente. Y hay un algoritmo perfectamente bien desarrollado en el cual nos sugiere cuáles son las maniobras que podemos hacer de acuerdo a la monitorización que estemos haciendo. Hay que recordar que este monitor tiene capacidad hasta para 4 sensores. Entonces, en el paciente muy crítico, a veces ponemos 2 cerebrales y 2 periféricos, que pueden ser, si es un neonato, en las fosas renales, si es un niño ya arriba de 5 kilos, lo podemos poner en los gemelos, en la prominencia tenar, en muchos otros lugares, ¿no? Dependiendo específicamente de lo que queramos ver. No es perfecto, ¿sí? Salió una publicación, le iba a poner pero no tiene caso, es mejor se las cuento, hace más o menos un año, donde monitorizan vegetales, le ponen el VIRS a un pimiento, a una zanahoria, a un chayote, y efectivamente, pues es color, ¿verdad? Y el grado de luz que se absorbe a través de esos vegetales mide algo, y dicen, bueno, entonces, ¿qué estamos midiendo? ¿Sí? O sea, ¿realmente sirve o no sirve? Sí, sí sirve, no estamos midiendo cuánto satura la zanahoria, estamos midiendo la variabilidad de la saturación regional en relación al estado basal, que eso es lo relevante. El único problema que tiene el NIRS, bueno, es que disminuye su sensibilidad con la policitemia, es decir, los pacientes poliglobúlicos con un hematocrito mayor a 65, generalmente lo que miden ya no es correcto. Los primeros estudios que se hicieron respaldando el uso del NIRS, lo hicieron en el CHOP, en el Hospital de Niños de Filadelfia, por el doctor Spray, que es el grupo de cirugía cardíaca, y bueno, ellos descubrieron, y las primeras publicaciones dijeron es perfecto, porque se relaciona directamente con el porcentaje de saturación venosa, y desafortunadamente ellos actualmente ya no lo usan, ¿no? Porque dicen, bueno, no es relevante para nuestros pacientes. ¿Sí? Otros estudios, bueno, dicen que en pacientes con síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico y se relacionaba directamente con el desarrollo neurológico posterior, ¿sí? Pero un estudio del año pasado lo trata de relacionar la saturación regional cerebral con el índice cardíaco medido invasivo, ¿sí? Después de una cirugía de trasplante pediátrico. Y entonces se dan cuenta que, bueno, no es tan certero como parece o como decían. Ellos demostraron la débil correlación entre la medición cerebral de NIRS y la saturación venosa de oxígeno. Además, tiene una pobre correlación entre la saturación regional de oxígeno y el índice cardíaco. Es decir, no reemplaza a la medición invasiva del gasto cardíaco ni a la medición invasiva de la saturación venosa de oxígeno. Sí es bueno, pero no es perfecto. El segundo no invasivo, y acuérdense que estamos con los no invasivos, es la capnografía. Ha tomado gran relevancia porque, bueno, la American Heart lo recomienda como un monitor durante la reanimación cardiopulmonar y como predictor temprano de retorno a la circulación espontánea. Es una medida indirecta también del gasto cardíaco, es decir, si disminuye súbitamente, algo pasó con el gasto cardíaco que se cayó. Si sube, bueno, algo también mejoró, puede ser. Esto es lo que le podemos estudiar a la curva de capnografía. Nosotros en anestesia, por norma oficial mexicana, dice que todo paciente que se ha sometido a anestesia general debemos de monitorizarlo. Entonces estamos muy acostumbrados a medir capnografía, lo hacemos prácticamente todos los días. Y bueno, en la terapia intensiva hacen un estudio hace un par de años donde tratan de averiguar por qué no se usa y lo correlacionan en primer lugar con la variación en medición que tiene por la gasometría, que son más o menos de 5 a 8 milímetros de mercurio, y del CO2, obviamente. Y bueno, ellos descubren que tras hacer una medición continua de la capnografía, disminuye drásticamente
la utilización y el gasto en gasometrías arteriales con una correlación adecuada. Entonces, bueno, puede ser también una buena manera de justificar su uso. La ecocardiografía transtorácica, que es algo, como ya lo dijo el doctor César hace un ratito, llegó para quedarse tanto en anestesia como en las terapias intensivas. Es una herramienta muy útil que nos sirve, dependiendo de lo que lo queramos, para evaluar la función ventricular izquierda, para evaluar la disfunción sistólica, la función diastólica, perdón, izquierda, para evaluar la regurgitación tricuspidea y tratar de estimar la presión sistólica con todos sus limitantes. Hay que recordar eso, que no es perfecta y que no debemos de basar una medición, una estimación de la presión sistólica de arteria pulmonar sola por la regurgitación tricuspidea. Es bien importante, sobre todo en corazones estructuralmente no sanos. El TAPSE como medida de función ventricular derecha y la disfunción ventricular derecha a partir del eje corto, evaluando la dinámica de la interdependencia ventricular entre el ventrículo derecho y su dominancia sobre el ventrículo izquierdo. Y bueno, la monitorización invasiva, que es, como veíamos en la primera gráfica, es lo que más estamos acostumbrados a ver en el paciente crítico, es lo que creemos que dominamos más. Se estudió recientemente qué tan preciso es en el paciente crítico pediátrico seguirlo evaluando con la presión arterial no invasiva en comparación con una línea arterial bien puesta, bien drenada y sin interrupciones. Y bueno, ellos se dan cuenta que realmente no hay punto de comparación ni en la presión sistólica, ni en la presión diastólica, ni en la presión media. Ellos concluyen, ¿sí?, que la presión arterial no invasiva no es ni siquiera cercana o suficientemente cercana para guiar un manejo en el paciente críticamente enfermo. Entonces, es prácticamente obligado que el paciente en situación crítica dentro de una terapia intensiva tenga una línea arterial, sea cual sea la causa. ¿Qué sucede con la colocación de las líneas arteriales? Bueno, casi siempre decimos, yo soy bueno y voy y la pico. Hay hospitales muy curiosos, como el CHOP en Filadelfia, que tienen maneras de trabajar que parecen rudimentarias. Por ejemplo, ellos no utilizan ni siquiera el ultrasonido para poner la línea arterial, siempre hacen arteriodisecciones. Tardan de 5 a 10 segundos en hacer una arteriodisección, son demasiado hábiles. Y ellos dicen que, bueno, al hacer una arteriodisección traumatizan menos la arteria, es decir, solamente le van a dar un piquete porque la están viendo. Tiene sentido, pero bueno, ellos así trabajan. Este estudio analiza pues realmente cuál es la tasa de éxito entre poner una línea arterial radial en niños mediante palpación o con una guía ultrasonográfica. Y bueno, para empezar, el tiempo al éxito, pues obviamente el ultrasonido se acerca al 100% al primer intento en relación a la palpación, ¿no? Y realmente eso es lo que nos da el acceso vascular por ultrasonido, el éxito al primer intento. Así nos tardemos 20 minutos en escanear, cuando picamos sabemos que vamos ahí. En el primer intento, ¿sí?, el negrito es ultrasonido, el blanco es por palpación, y la percentila en el éxito en total de los casos, y bueno, en el desarrollo de hematoma por los intentos, ¿no? Y analizando la destreza de los residentes de terapia intensiva de primero y segundo año en relación a una y otra técnica, ¿no? Es decir, cuando utilizan, el negrito ahora es en los primeros 3 meses del primer año y el blanco es en los últimos 3 meses del primer año y del segundo año. Entonces, cuando lo hacen con ultrasonido, pues obviamente la tasa de éxito es muy alta, ¿no? Aunque sea en los primeros 3 meses es cercana al 80% y eso es muy bueno en el primer intento. Y cuando lo hacemos por palpación, pues bueno, a pesar de que sean residentes de segundo año en sus últimos 3 meses, la tasa de éxito es apenas del 20%. Y bueno, de la línea arterial, ustedes lo saben perfectamente, solo hay que recordar los componentes de la curva arterial y es sumamente importante recordar que dependiendo del sitio donde se monitoriza es la forma, ¿no? Esta es una curva de presión radial, ¿sí?, en el cual tiene una onda de ascenso rápido, que es la presión sistólica, la onda dícrota, que corresponde al inicio del cierre de las válvulas, y la presión diastólica final. La presión del pulso es el área bajo la curva de esa onda, y la presencia o la variación, perdón, de la onda dícrota tiene mucho que ver
con las resistencias sistémicas, es decir, si se desplaza hacia la punta, si se desplaza hacia allá, está más vasoconstriñido o más vasodilatado. Otra monitorización invasiva, bueno, el principio de Fick, que puede ser bien por termodilución pulmonar o bien por un catéter venoso. Si hacemos un Swan-Ganz, que ya dijimos que sí se utiliza en los niños, bueno, tiene un indicador donde tenemos que administrar una cantidad de líquido, que generalmente la primera luz está en la aurícula derecha, pasa por las cavidades derechas, llega hasta la pulmonar y lo detecta en la punta. En los niños el catéter de Swan-Ganz mide 60 centímetros y puede haber desde 4 French, 5 French, 5, 5 y 6 French. Ya el de 6 French hay de 60 y de 110 centímetros. En el país están disponibles, por si algún día lo quieren poner, la verdad es que funcionan. La ecocardiografía transesofágica como método sí es invasivo, sí tiene riesgos importantes, hay que decirlo tal cual. Cuando lo queremos hacer mucho, los tratamos de minimizar y decimos, bueno, tiene algunos riesgos y algunas contraindicaciones, pero ha habido accidentes realmente graves por su uso, ¿no? Desde quemaduras, que son las más sencillas porque se calienta la sonda, hasta perforaciones esofágicas, ¿no? Entonces, hace poquito me enseñaron una foto de cierto hospital que no es en Monterrey, están haciendo un cambio valvular y está la sonda transesofágica en el mediastino, ¿no? Obviamente la paciente se murió. El eco transesofágico nos permite medir con mayor precisión que el transtorácico, obviamente la función sistólica, la función diastólica y la contractilidad. Es algo que deberíamos de utilizar en todos los pacientes sometidos a cirugía cardíaca y también en todos los pacientes de alto riesgo en cirugía no cardíaca. Hace un par de meses tuve un paciente en la 34 con una estenosis aórtica a nivel infradiafragmática que le daba un gradiente de más de 80 a una niña de 3 meses. Entonces pedí el eco transesofágico y todo el mundo me criticó porque cómo era posible que yo iba a utilizar el eco transesofágico en un paciente que no se iba a operar de corazón. Dije, bueno, es una cirugía de muy alto riesgo porque ni siquiera le hicieron una plastía a la aorta, le hicieron una fístula aórtica, ¿no? Le sacaron un conductito desde la aorta descendente, bajito del callado, se lo pasaron, le hicieron otro hoyito en el diafragma y se la conectaron arriba de la emergencia de las ilíacas. Y bueno, esa paciente se paró en el trans después del pinzamiento y obviamente como la tenía yo monitorizada, pues pude ver exactamente con precisión a través del eco transesofágico las maniobras de reanimación, cuándo respondió, cuándo estaba haciendo actividad eléctrica sin pulso, que no necesitaba más compresiones sino manejo médico y la paciente salió muy bien y le fue bien, ¿no? Entonces ellos hicieron un estudio en el impacto terapéutico de la ecocardiografía transesofágica intraoperatoria en las cirugías no cardíacas. Casi 100 pacientes en cirugías de alto riesgo con clases funcionales deterioradas y bueno, lo que descubren es que en el 47% de estos casos hubo cambio en el manejo farmacológico, es decir, estábamos haciendo algo equivocado, cambio en la terapia hídrica, alteraciones en la contractilidad del ventrículo izquierdo se descubrieron en el 32% y bueno, en este estudio no se evaluó morbilidad y mortalidad asociadas, pero sin duda con estos cambios tan relevantes, pues hubo impacto ahí. Ahora sí, la gran discusión entre el eco transesofágico y el Swan-Ganz. Muchos dicen, ya no debemos utilizar el eco transesofágico, el Swan-Ganz porque hay eco transesofágico. Cada uno tiene su nicho, ¿sí?, de trabajo y bueno, yo la verdad es que soy muy fan del Swan-Ganz, a mí me gusta medir las presiones pulmonares, me da demasiada información el saber cómo se está comportando la interacción entre la aurícula derecha, el ventrículo derecho y la presión pulmonar en el paciente que tiene riesgo, obviamente. Y bueno, yo soy un fan de que se siga usando, ¿no? La información que nos puede promover, que nos puede dar cualquiera de los dos son las derivadas hemodinámicas que podemos sacar tanto con el Swan-Ganz como con el eco transesofágico, son demasiadas. Y algo bien importante, hay una revisión sistemática acerca de las mediciones de gasto cardíaco hechas por ecocardiografía versus termodilución por Swan-Ganz. Y ellos concluyen que no son intercambiables, es decir, no voy a dejar de usar un Swan-Ganz por usar un eco transesofágico. Y no voy a dejar de usar el eco transesofágico por ponerle un Swan-Ganz al paciente. Eso es bien importante. Cada uno tiene indicaciones precisas y hay muchos pacientes que necesitan monitorizarse con las dos cosas. Entonces eso es muy importante también. Obviamente el Swan-Ganz no nos va a dar esto, ¿ah? Si queremos hacer un análisis minucioso de la contractilidad a través del strain, pues solamente el eco transesofágico, ¿no?
o queremos ver 3D, pues son cosas que el Swan-Ganz está muy limitado, pero el eco transesofágico no nos puede medir con precisión la dinámica entre las presiones derechas, ¿no? Por ejemplo, el gradiente transpulmonar solamente estima una presión, pero no lo puede medir y no podemos estar seguros en el paciente que realmente lo necesita. Y bueno, el mínimamente invasivo, y yo creo que es la imagen que mejor lo representa, ¿no? Realmente estoy bien tranquilo porque pues, no pasa nada, no estoy haciendo nada, pero estoy justo en el filo del precipicio al usarlo. Vamos a ver por qué. Algunos de los monitores que tienen aplicaciones pediátricas, esto es importante señalarlo, el Vigileo, que ya está prácticamente descontinuado, el IDCO, el Pico. Si se fijan, esta es una foto mía, se la quité porque tenía atrás la fotito del Pico viejito, pero este es el que actualmente está en el mercado. Y bueno, ¿qué hacen estos? Básicamente evalúan la termodilución transpulmonar, se hace una inyección a través de un catéter situado en la vena cava, un catéter central, pasa por el corazón, pasa por los pulmones y luego detecta la variación en la arteria femoral por un termistor. Generalmente los pediátricos hay desde 3 French que se pueden utilizar y bueno, vamos a ver el área bajo la curva desde la inyección y la variación de la temperatura que existe en esta dinámica y a través de eso va a estimar el gasto cardíaco y todas sus derivadas. Uno de los grandes problemas que tiene esta técnica es que al evaluar el área bajo la curva, el paciente necesita estar en ritmo sinusal. Si no está en ritmo sinusal, entonces la medición se escapa del alcance del algoritmo. Otra inconveniente es que su algoritmo detecta como una presión fija la presión mediastinal. Cuando el tórax se abre y las presiones se igualan con las atmosféricas, entonces ya tampoco es relevante la medición en relación al algoritmo. Dos de los más utilizados, que bueno, en otros países el EB1000 tiene una plataforma pediátrica, que es lo que viene derivado del Vigileo, y el Pico, que sí hay, como les decía, un catéter 3 French donde se puede utilizar, pues tiene también sus peros. El doctor Gunnar Bensen, que es del Hospital Pediátrico de Oslo, que vino aquí a Monterrey hace un par de años a ayudarnos con unos casos de una jornada altruista. Él publica esto, donde dice, bueno, ellos se dan cuenta que los rangos establecidos en estos monitores no funcionan, ¿sí? No funcionan y no deben ser aplicados para los niños. A pesar de que cuando salió Pico en el país lo promocionaban como el único diseñado para pacientes pediátricos, bueno, ellos demostraron que no funciona. Y este artículo es bien curioso porque sale en el 2016, un mes después de donde promueven el uso del Pico en niños, en la misma revista, en Pediátrica Anestesia. Otros derivados que son más limitados, no son termodilución transpulmonar, que bueno, la desventaja de estos es que la información que nos traducen es un promedio de cierto número de minutos atrás, es decir, el gasto cardíaco es más o menos un promedio entre 5 y 8 minutos atrás, las resistencias sistémicas y pulmonares son entre 8 y 10 minutos de lo que sucede atrás. Entonces, si hay un cambio brusco en estas mediciones, el monitor va a tardar un tiempo en representárnoslo. Por eso, en algunas situaciones no son tan confiables. Esto tiene la misma limitante. Y bueno, aquellos que analizan la onda de pulso, pues tienen todas estas variables, no sé si se alcanzan a ver. Tiene que estar calibrado a un factor específico para el paciente, generalmente es por termodilución primero, la frecuencia cardíaca, es decir, también si está arrítmico tampoco funciona, valora el área bajo la curva en los pacientes que están con mucha vasoconstricción y que se pierde la relación con la onda dícrota, ya tampoco es confiable, la complianza aórtica y bueno, la variación de la presión de la curva. Todos tienen muchas limitantes, la adaptación del Vigileo para pacientes pediátricos con esta cosita que se conecta a la línea arterial y nos va a dar la variación del volumen latido, hace un promedio de esta variación y en esa relación estima el gasto cardíaco que tampoco es en tiempo real. Otros menos invasivos que son a través de platismografía fotoeléctrica donde a través de apretar el dedo y detectar la presión de perfusión de las arterias o de la arteria del dedo, bueno, trata de traducir y de desarrollar una curva de presión, hace el análisis de esa curva y a través del análisis de la curva, pues se parece mucho al algoritmo previo, donde después de eso traduce el gasto cardíaco
y todo lo demás, ¿no? Ahí se ve más o menos cómo detecta las pulsaciones a través de un diodo, ¿sí? Y bueno, con las mismas limitantes. Y entonces, por todos lados encontramos estudios que apoyan, por ejemplo, aquí el Pediasat, ¿sí? Donde dicen la validación de una nueva tecnología, y no se dieron cuenta que un mes antes habían dicho que no funciona. Y otros dicen una monitorización fibra óptica que ya está validado y que se aprueba, ¿no? Y otros dicen, no te acuerdas, en estos pacientes no funciona. El paciente que va a ser sometido a cirugía cardíaca y sobre todo aquel que tiene fisiología univentricular, prácticamente ningún monitor mínimamente invasivo funciona, porque el algoritmo no le permite. Está diseñado para 4 cámaras y está diseñado para hematocritos más bajos, ¿no? Entonces no funcionan. Se hizo una encuesta de monitoreo hemodinámico y manejo en pacientes sometidos en cirugía de alto riesgo entre anestesiólogos y se dividió en 2 grupos, la Sociedad de Anestesiólogos Americanos y la Europea. Y ellos dicen, bueno, utilizamos todo esto. Y prácticamente utilizan de todo, ¿no? Muy variable dependiendo del país. Pero lo que llamó mucho la atención son estos resultados. La institución o el grupo en el que trabajan tienen un protocolo escrito que sea una guía real en cuanto a la evaluación hemodinámica de los pacientes, y ninguno lo tiene, ¿no? Prácticamente ninguno. Es decir, la decisión de con qué vamos a monitorizar el paciente casi siempre está llevada a cabo por el que está atendiendo al paciente. Si a mí me toca que el paciente recibirlo en la terapia intensiva o en quirófano, pues yo voy a decidir con qué lo monitorizo, y a lo mejor el que le sigue, pues dice, chin, le hubiéramos puesto otra cosa, pero bueno, ya tiene esto, ¿no? Entonces no hay consensos establecidos para el mejor manejo. ¿Con qué frecuencia se trata de optimizar la presión venosa central, la presión arterial y el gasto cardíaco en este mismo contexto? Pues es bien variable, ¿no? Casi todos responden que más del 75% de las veces lo que optimizan es la presión arterial, que es lo que les comentaba al inicio de la plática. Lo que más me incomoda de ver en el monitor, pues es lo que más domino, ¿verdad? Si el paciente está hipotenso, bueno, tengo que subir la presión a costa de lo que sea, sin importar qué es lo que necesite. Y bueno, cuando les preguntan qué técnica usan para monitorizar el gasto cardíaco, pues casi todos dicen Swan-Ganz, aunque digan que no lo utilizan, ¿verdad? Tanto los americanos como los europeos. Entonces, incluso más del doble que la ecocardiografía transesofágica. Y los mínimamente invasivos se quedan muy por debajo. Hay algunos guías de evaluación para los pacientes donde se cruza el riesgo individual del paciente con el riesgo quirúrgico estimado, y bueno, ellos sugieren qué tipo de monitoreo podemos hacer para cada paciente. Realmente pues es una guía y debemos de acatarla como tal. Como les dije al inicio, realmente lo que importa es que quien decida poner en la monitorización la domina y sepa qué es lo que espera y cuáles son las modificaciones que hay que hacer en relación a eso. Otros algoritmos de manejo en relación a las evaluaciones de variación de volumen sistólico, etcétera, que son solamente una guía como tal, que están publicadas. Hay gente que las sigue al pie de la letra y hasta que se da cuenta que realmente no debe ser así, ¿no? El criterio como médico debe ser más importante. La bronca real es que con los niños estamos así de perdidos, ¿no? No hay nada que esté completamente validado entre lo mínimamente invasivo y lo no invasivo. Lo único que realmente sabemos que funciona es lo invasivo porque nos da mediciones directas, pero de nosotros depende la traducción exacta de lo que estemos viendo. Como conclusiones, bueno, esto nos sirve para mejorar el pronóstico y obviamente disminuir las complicaciones. Tenemos que hacer un tratamiento siempre basado en los objetivos. Y hay que recordar que ningún monitor es la respuesta absoluta, siempre debe estar contextualizado a nuestro paciente. Algo bien importante, que no existe ningún método no invasivo perfecto aplicado para pediatría, y eso debemos de llevárnoslo siempre porque a veces nos quedamos con eso en la cabeza. Lo ideal es que, bueno, el operador tenga experiencia, que sea fácil de usarse, de interpretar los resultados y que el sistema sea preciso y obviamente tampoco que sea tan caro. Y bueno, así nos sentimos con el monitoreo mínimamente invasivo con los niños, ¿no? Realmente la bronca es de quien le está aventando los cuchillos o de que el niño se mueva, ¿no? Si el niño se mueve va a haber problemas y eso es lo que nos sucede, ¿no? Muchísimas gracias por su atención.